Buenos días, hermanos. Me llama la atención una alabanza que acabamos de escuchar que dice: alza tus ojos tan lejos como puedes ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Y esto me recuerda a un personaje que vamos a ver precisamente hoy en la escritura, que es Abraham. El Señor le dijo: ve y mira todo lo que puedas ver, y todo ese territorio te lo daré a ti y a tu descendencia, y de ti haré una gran nación, que ese es el pueblo de Israel. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Amén. También escuchaba ahora en la alabanza que decía: santo, justo y digno de adoración. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es santo y justo y digno de nuestra adoración. Amén. Bueno, el tema de hoy, pero antes de entrar en materia, quiero recordarles que toda la escritura es inspirada por Dios. Sabemos que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, inspiró a más de 40 hombres que escribieron todos los libros de la palabra de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese es el propósito de la palabra de Dios, el manual que el Señor nos dejó, el manual del fabricante que Él nos hizo, y Él nos dejó las escrituras. ¿Para qué? Para enseñarnos primero a obtener el conocimiento de Dios y saber quién es Él, porque el único que nos puede revelar quién es Dios es la escritura a través del Espíritu Santo que la dejó. Y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y nos muestra y nos revela sus misterios que están ahí en la escritura. Dicho esto, la palabra de Dios nos ha enseñado siempre que no vamos a vencer con espadas, ni con ejército, ni con fuerza de hombres, sino con su Espíritu Santo, con su Santo Espíritu. Dios quiere que sepamos cuál es la forma en que podemos enfrentar a estos enemigos que siempre se nos van a presentar. Siempre vamos a tener alrededor de nosotros personas que están siendo influenciadas por las fuerzas de las tinieblas, y nosotros tenemos el poder para detener esas fuerzas y esas acechanzas, incluso también esas conspiraciones contra nosotros mismos. Y también dice la palabra de Dios, o más bien lo que vamos a ver ahora es un pasaje en la Biblia que tiene dos propósitos. Primero, ver la actitud de un hombre que obtuvo una gran victoria que le dio el Señor. Y por lo general, cuando tú tienes una victoria o vemos alguien que tuvo un acto heroico, pues lo más normal en el mundo es que esa persona reciba reconocimiento, honores, medallas del mundo, de las personas. Y pues como sabemos, el mundo siempre va a exaltar al hombre, pero el mundo casi nunca, solamente nosotros los hijos de Dios sabemos que nosotros lo que debemos buscar es la honra que viene de Dios, la exaltación que viene de Dios. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido con Dios y saber de que Él es el digno de toda alabanza y toda gloria. Dicho esto, vamos a ver un pasaje donde Abraham, el padre de la fe, sabemos que Abraham tenía un corazón que todo se lo creía a Dios. Por eso se le llama el padre de la fe, porque el Señor le decía algo y él lo creía. Y tanta es la gracia que halló Abraham delante de los ojos de Dios, que dijo: de ti saldrá de ti una gran nación, que ese es el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Y antes de que eso sucediera, Abraham en los comienzos vemos que venía de una gran victoria. Esta victoria es cuando él reunió más o menos un ejército de 300 hombres, apenas 300 hombres, y fue al rescate de su sobrino Lot, que fue secuestrado o fue llevado cautivo con toda su familia, su esposa, sus hijas y mucha gente de esas poblaciones y de todas estas ciudades que habitaban en esa época, que era Palestina la antigua. Y estos 5 reyes secuestraron, invadieron todas estas ciudades y se llevaron cautivo todas estas personas. Llegó a oídos de Abraham de que su sobrino estaba entre ellos y su familia, y entonces Abraham, que no era un guerrero, él reunió 308 hombres, no sé, aproximadamente más de 300 hombres, y se fue a rescatarlo.
Abraham no fue solo, obviamente se asoció con otros reinos y atacaron a estos 5 reyes y los vencieron. Pero Abraham fue el que tuvo la mayor victoria, el mayor reconocimiento, y dio mucho de qué hablar a Abraham en todo el Medio Oriente. Cuando él regresaba de la batalla, yo estoy contando esto antes de que entremos en el versículo para que lo entendamos mejor. Regresaba a la batalla, se le aparecieron en el camino 2 personajes. Uno fue el rey de Sodoma y el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Melquisedec, un personaje misterioso porque en la Biblia no se habla sino 2 veces de él en el Antiguo Testamento y no se sabe de dónde vino o qué se hizo con Melquisedec en la realidad, y vamos a profundizar precisamente en Melquisedec. Pero hablando de Abraham, Abraham se enfrentó, o se le apareció, por decirlo así, el bien y el mal. El sacerdote del Dios Altísimo, que representaba a Dios, y el rey de Sodoma, que representaba esa sociedad degradada, corrompida, y sabemos todo lo que es Sodoma al día de hoy, qué influencia tiene ese nombre bíblicamente hablando. Pero entremos en materia. Vamos a Génesis 14. Verso 17. Y dice así, verso 17, capítulo 14 de Génesis. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. Detengámonos aquí un momento. Kedorlaomer era a hoy, por decirlo así, rey de un territorio que a hoy se llama Irán. Junto con otros reyes se asociaron el rey de Siria y el rey de Irak también, territorios que a hoy se llaman así. Estos reyes fueron los causantes de lo que acabamos de decir, que secuestraron y se llevaron cautivos todas estas personas, y le salió el rey de Sodoma al encuentro a Abraham. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Detengámonos aquí. Melquisedec es un nombre que está conformado por 2 palabras. Melqui, que quiere decir rey, y Sedec quiere decir justicia. Entonces podríamos decir que el verso dice así, que de hecho ahora vamos a leer que lo confirma el apóstol Pablo 2000 años después. El Espíritu Santo le reveló lo que quería decir este nombre y a qué se refería. Dice entonces Melquisedec, o sea, rey de justicia. En segundo lugar, tiene otro título que es rey de Salem. Salem en el hebreo quiere decir shalom, que quiere decir paz. Entonces podríamos decir rey de paz. O sea que decimos Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Estos 2 atributos en toda la Biblia vemos de que están atribuidos o exclusivamente atribuidos a Jesucristo. Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Dice la profecía de Isaías que él era el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, pero él es rey. Jesucristo es nuestra justicia, él es el rey de justicia. Y vamos dilucidando aquí un poco de que estos atributos en la realidad le pertenecen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, se le llama sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote, es casi la primera vez que se habla de la palabra sacerdocio o sacerdote en la palabra de Dios allí en Génesis 14. Pero ¿qué quiere decir entonces sacerdote? Sacerdote en el hebreo es Cohen, que significa el que sacrifica, el que ofrece sacrificios. Ese es el sacerdote. Ese era Melquisedec, este hombre misterioso que le salió al encuentro junto con el rey de Sodoma. Me voy yo rápidamente mejor a Hebreos 7, donde el apóstol Pablo confirma un poco más, o nos dice un poco más de los atributos o de dónde venía este rey, este rey de Salem o este sacerdote del Dios Altísimo Melquisedec. Hebreos 7, verso 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente.
Pongan atención a la palabra que dice aquí. Pablo dice, primeramente significa rey de justicia. En segundo lugar, rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí lo confirma Pablo. Y a mí me llama la atención de que primeramente nadie podrá tener paz si primeramente no tiene la justicia de Dios. El primer fruto de la justicia de Dios es vuestra paz. Nadie, ni tú ni yo, nadie hemos podido llegar a tener paz, sino es a través de esa justificación que nos dio Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestra justicia. Es la justificación, lo que veíamos de la doctrina de la justificación. El cambiazo que hablábamos la vez pasada, de que Jesucristo pagó por nosotros. Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos tener. Y sobre Jesucristo cayó el castigo justo de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Y nosotros recibimos de Jesucristo ¿qué? Él era santo, justo. Nosotros recibimos su santidad, su justicia. Y somos santos delante del Señor. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces Pablo confirma, y el Espíritu Santo le reveló todo esto de este hombre misterioso que es el sacerdote del Dios Altísimo Melquisedec. Verso 3. Dice del mismo Melquisedec, Pablo dice del mismo Melquisedec que no tenía padre y que no tenía madre, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea que no sabían de dónde venía este hombre misterioso, que ni tiene principio, ni tiene en presente, ni tiene principio de día, ni fin de vida. O sea que, ¿quién es el principio y el fin? Jesucristo. Seguimos viendo que todos esos atributos son de Jesucristo el Salvador. Jesucristo es el alfa y la omega. No tiene el principio ni fin. Y dice que no, en tiempo presente ni tiene principio ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esta palabra semejante, yo decía, semejante no quiere decir es igual. Pero resulta que cuando hablamos de la palabra semejante, por todas partes en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, en Apocalipsis, vemos que se utiliza esa palabra, pero lo que quiere decir es que su aspecto es como el Hijo de Dios. No es que diga se parece, pero no es, no. Su aspecto es ese, que tiene figura humana. ¿Y quién tiene figura humana ya sentado a la diestra de Dios el Padre? Jesucristo, que se hizo hombre. Mira, rápidamente yo hago un paréntesis y me voy a estos tres ejemplos sobre ese semejante. ¿Recuerdan Nabucodonosor en Daniel 3:25? Que Nabucodonosor hizo una estatua de no sé cuántos metros de puro oro y decía que tenían que adorarla, postrarse delante de ella y adorar ese ídolo. Pues hubieron 3 hombres que se abstuvieron de hacerlo y dijeron, así nos eches en ese horno de fuego, no lo vamos a hacer. Mesac, Cedrac y Abednego dijeron no, y Nabucodonosor dio la orden de echarlos a ese horno ardiendo, y Nabucodonosor se sorprendió. Este pasaje dice que a Nabucodonosor vio que no solamente habían 3, sino que había un cuarto hombre. Y en este verso de Daniel 3:25 dice Nabucodonosor, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean sueltos. ¿Por qué? Porque es que los tiraron amarrados, amordazados, de pies y de manos. He aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. Ese cuarto hombre era Jesucristo el Salvador. Y vemos por toda la palabra de Dios que se aparece Jesucristo como el ángel de Jehová o como príncipe del ejército de Jehová. Y en este caso, probablemente, podría decir yo, algunos teólogos dicen que no, era Melquisedec también Jesucristo. Y eso se le llama las apariciones o las preencarnaciones. O sea, antes de la encarnación a través de la Virgen María, antes de que viniera Jesucristo a la tierra, Él se aparecía en el Antiguo Testamento. A eso se le llama cristofanía. En Apocalipsis 1:13, el apóstol Juan, cuando estuvo desterrado en la isla de Pasmos, se le apareció a Jesucristo y le dictó el Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 1:13, y en medio de 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, dice Juan que lo vio,
a uno semejante al Hijo del Hombre, pero en la realidad sí era Jesucristo el que estaba viendo el apóstol Juan, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En Jueces 6:22 vemos que Gedeón se le apareció el ángel de Jehová, Jesucristo, y él gritaba y decía: ¡ay, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara! Y él estaba horrorizado porque se sabía de que nadie podía ver a Dios y quedar vivo, quedaba muerto, nadie podía ver a Dios. Pues él había visto al ángel de Jehová, que era Jesucristo, Dios mismo también. Josué 5:14, este pasaje me encanta porque dice de que Josué levantó los ojos y vio un hombre, un varón allí con una espada desenvainada, y se le acercó Josué y le dijo: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y lo que le contestó el ángel de Jehová, le contestó así: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y Jesucristo, el ángel de Jehová, le contestó: quítate las sandalias, porque tierra, lugar santo estás pisando. Si no fuera sino un ángel, ese ángel no hubiera permitido que la adore, porque hay un pasaje en la palabra de Dios en Apocalipsis donde el apóstol Juan dice: y me postré a sus pies para adorarle, a un ángel. Y él me dijo, ese ángel me dijo: mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si fuera ese guerrero que se le apareció a Josué fuera un ángel común y corriente, no hubiera permitido que le adorara a Josué, porque Josué dice que se postró su rostro a tierra y le adoró. Si fuera un ángel, lo hubiera levantado y le hubiera dicho: no me adores, porque los ángeles no permiten que se le adoren. Toda adoración es de Dios, no más. Queda claro hasta ahí que ese aspecto de Melquisedec, volvemos a Hebreos 7, que dice el apóstol Pablo que era semejante al Hijo de Dios. Entonces, para mí por lo menos me queda claro que ese Melquisedec es la representación espiritual, para no afirmar 100% que era Jesucristo, porque es que no se vuelve a ver en la Biblia sobre Melquisedec. Ese personaje era un misterio, pero 2000 años después se le reveló a Pablo que sí, que en la realidad ese hombre era Jesucristo, el Salvador. La segunda parte donde aparece mencionado Melquisedec en la Biblia es en uno de los Salmos, que ahora vamos allí. Vamos a seguir entonces, regresamos donde ustedes están, que es en Génesis 14, y ahora pasamos donde Melquisedec le dice a Abraham y lo bendice. Verso 19 entonces, y dice, Génesis 14, verso 19, y le bendijo diciendo, ¿quién le bendijo? Melquisedec, a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y él le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo sabía Abraham que había que diezmar? Fue los primeros diezmos que aparecen registrados en la palabra de Dios, más de 600 años antes que fuera promulgado la ley que establecía el pago de los diezmos a Dios. Abraham fue el primero que diezmó. Entonces podemos decir que Abraham diezmó por el pueblo de Israel, porque ni siquiera existía el pueblo de Israel. Ese pueblo que iba a salir de él, Abraham diezmó por ellos. De hecho, más exactamente, diezmó por los levitas, que ahora vamos a ver quién eran los levitas. Eran los hijos, uno de los hijos de los 12 hijos de Israel, ¿sí?, que eran encargados de recibir los diezmos y las ofrendas. Esos sacerdotes reciben diezmos y ellos también tienen que diezmarle a Dios. Pero ¿cómo lo hacían? Si por encima de ellos, ¿quién estaba? El sumo sacerdote, y seguían siendo levitas. Pues Abraham ya lo había hecho 600 o 500 o 800 años antes. Se los entregó a Melquisedec. La misma representación, podría decir yo, o el mismo Dios. Y avanzamos, verso 21 de Génesis 14. Entonces el rey de Sodoma, ahora le toca la parte al rey de Sodoma. El rey de Sodoma representaba aquí mismo, podría yo decirlo, el mismo enemigo, el mismo Satanás. Y vamos a ver por qué, porque es que él tiene unas cualidades que se las hemos visto a Satanás.
Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. A mí me recuerda qué es lo que hace el enemigo. Nuestro adversario, el diablo, ¿qué quiere? Las almas, las personas. Él no quiere las riquezas, porque de hecho él las domina aquí en este mundo. Lo que hace es que con las riquezas canjea a las personas. Da riquezas para comprar sus conciencias. Le venden el alma al diablo, como dicen. ¿Sí? Satanás siempre va a querer las almas. Las canjea con las riquezas y con la fama. A él no le interesa ese botín de guerra, porque según la ley de la guerra, el ejército que ganara sobre otro ejército, pues se quedaba con todo, con todas sus riquezas, sus ciudades, hasta incluso con las personas. Se llevaban las mujeres y todo esto. Ese era el botín de muchos ejércitos. De hecho, lo más triste aquí es que el motivo por el cual Abraham conformó ese ejército fue para rescatar a su sobrino Lot, que al fin y al cabo regresó con el rey de Sodoma a Sodoma. Y sabemos cuál fue el fin de Lot, lo que le pasó, y a su familia. Terrible. Volvió, en otras palabras, al mundo. Y esto nos lleva a una enseñanza de que mucha gente ha sido rescatada del mundo y a lo último regresan otra vez al mundo. Y les espera la destrucción, porque Sodoma y Gomorra fue destruida. La única ciudad que podíamos decir donde vemos el juicio de Dios y la ira de Dios tan tremenda, que la destruyó y la derritió y la fundió con fuego y azufre. Y no queda rastro, fue borrada del mapa. Y lo tremendo es que dice la palabra de Dios, Jesucristo lo dijo, que el castigo para Sodoma y Gomorra el día del juicio va a ser tremendo. Bueno, va a haber otra que va a ser más castigada, pero Sodoma va a ser castigada. Quiere decir que esos que murieron ese día en la destrucción de Sodoma van a ser levantados en la resurrección para juicio. Y ahora vamos rápidamente a hablar. Sigamos hablando de lo que significa o simboliza Sodoma. Sabemos que Sodoma siempre ha simbolizado la corrupción moral de una sociedad. Y hasta hoy lo vemos. Hasta hoy vemos esa corrupción y esa degradación de una sociedad. Vemos a una sociedad degradada, con matrimonios que se engañan mutuamente. De hecho, se engañan y puedo llegar a decir que muchas veces se ponen de acuerdo para engañarse, para intercambiarse en parejas. Eso es degradación. Un libertinaje sexual con toda clase de inmoralidades y con las más perversas expresiones de ellas mismas. Lo vemos hoy en día. Y para nosotros no es nuevo ver esto. Lo más tremendo es que vemos hijos en rebeldía, no respetan a sus padres. Vemos unos hijos que abiertamente tratan mal a sus padres y no les importa. Tirarlos por allá en un ancianato y no los van ni siquiera los visitan. Una juventud totalmente en contra de los ordenamientos jurídicos, que les voy a recordar de qué se trata esto. Y también están en contra de las normas establecidas por las autoridades, incluso de gobiernos legítimos como este. Yo digo que hayan revueltas de jóvenes tirando por allá y revoltosos en dictaduras, y uno hasta cierto punto dice, hombre, es normal que estos jóvenes protesten y hagan todo eso, están en una dictadura, están siendo oprimidos. Pero en gobiernos legítimos nosotros tenemos que someternos a las autoridades y a esos ordenamientos jurídicos, como por ejemplo en estos tiempos de pandemia, que hemos visto que la policía en tiempos de pandemia, fiestas ilegales, ¿y de quiénes son? Jóvenes totalmente rebeldes y no hacen caso. Esa juventud es tremenda. Y esto nos da un mensaje. No estamos diciendo que el adulto no está siendo rebelde, sino que como ya se oculta más, no es tan abierto para decir las cosas, es un poco más hipócrita, podría decir yo. Pero el joven es tremendo. Esta influencia de Sodoma ha sido tan tremenda que de ahí salió una palabra que se llama sodomita. Esa palabra sodomita representa uno de los más perversos comportamientos sexuales del hombre. Sodomita
Es la persona que comete el delito de sodomía, pero es sodomita. Pues hombre, se te derivan ahí sodomía, sodomizar, y ese delito está tipificado en casi muchas legislaciones de todos los países, de varios países del mundo. El delito de sodomía es una perversión sexual ejercida sobre una persona en contra de su voluntad. ¿Y por qué la palabra sodomita viene de Sodoma? Les dejo eso de tarea. Decíamos entonces que este rey de Sodoma representaba la maldad, la degradación, el mismo Satanás presente ahí. Se le presentó a Abraham el bien, representado a Melquisedec, que era el mismo Dios ahí presente, Jesucristo, y el rey de Sodoma, que representaba a Satanás. Y en el verso 22 de Génesis 14 respondió Abraham al rey de Sodoma, porque le dijo, recuerden que acabamos de decir en el 19 que le dijo, dame las personas, tú quédate con las riquezas. Y le dice Abraham, esto es lo que nosotros debemos tener delante de las tentaciones y delante de toda forma de pecado en el mundo, tener esa integridad y ser radicales contra el pecado. Y dice, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, dice Abraham. He alzado mi mano, quiere decir, he jurado, me he comprometido con Dios. Lo siguiente, verso 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, no voy a recibirte nada de ti, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nosotros no tenemos por qué recibir esas coimas o esos regalos o esas propuestas que nos da el mundo. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que recibir única y exclusivamente de Dios. Y vemos por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec de todo ese botín de guerra, porque lo vimos en una predicación anterior. Todas esas riquezas provenían del mundo, de un mundo caído, un mundo perverso. Y Abraham sabía que para santificar todo eso tenía que darle el 10% al Señor, para que ese 90% quedara puro y santificado y cubierto y protegido por Dios. Ese es el principio de diezmar. Eso es honrar a Dios, hermanos. Entonces, como decíamos, ahora, sacerdocio, sacerdote del Dios Altísimo. Era casi la primera vez que aparece en la Biblia, en Génesis 14, la palabra sacerdote. Y decíamos que sacerdote quiere decir el que sacrifica. En la palabra de Dios se estableció en el Antiguo Testamento un orden o un mandato de Dios de sacerdocio. Y ese sacerdocio fue asignado a Aarón y a su familia o a la tribu a la cual pertenecía Aarón. Recordemos, para los que tal vez no lo sepan, está Isaac, o bueno, está Abraham, que es el padre de la fe, el patriarca, y los otros dos patriarcas, porque son tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, el Señor le cambió el nombre por Israel. Y este hombre tuvo 12 hijos, y cada hijo es una tribu. Toda esa descendencia de cada uno de los hijos de Israel es una tribu. Y vamos a hablar nada más de una tribu, que en este caso sería la tribu del hijo de Israel llamado Leví. Y por consiguiente se llamaba levita, la tribu de Leví, los levitas. Quiero hacer un paréntesis de también hablar de pronto de Judá, otro hijo de Israel, que es la tribu de Judá, que de ahí descendió toda la genealogía hasta Jesucristo. De ahí salió el rey David. Por eso es que se dice el león de Judá, es uno de los nombres de Jesucristo, porque le pertenece a esa tribu, a esa genealogía. Y David nació en Belén, igual que Jesucristo, nació en Belén. Después hablamos de ese tema, pero me llamó la atención en el estudio que yo me di cuenta que David había nacido en Belén. Volvemos entonces a la tribu de Leví. Leví, a través de los años, tuvo obviamente a Aarón y a Moisés. Moisés, el libertador que sacó a todo Israel de Egipto. Atravesaron el desierto y ese orden sacerdotal fue asignado a Aarón y a toda la tribu de los levitas. También es llamado sacerdocio levítico. Y esto se dedicaba a ofrecer. Ahora miramos qué ofrecían. Este mandato seguía las reglas del sacrificio del Antiguo Testamento, que fueron establecidas por Moisés, y
Aarón fue el primer sumo sacerdote que el Señor asignó como sumo sacerdote de los levitas, el primero, el hermano mayor de Moisés. También se puede llamar sacerdote aarónico. Los israelitas, recuerden que llegaron al desierto, atravesaron el Mar Rojo y se dirigieron hacia el Sinaí, donde el Señor le entregó a Moisés los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Pero es que Moisés no solamente le fue entregado los 10 mandamientos. Él allá arriba escribió 3 libros. Moisés escribió 5 libros, que fue Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero allá arriba él escribió parte del Éxodo, porque ahí están depositados los 10 mandamientos. Escribió Levítico, que es la ley ceremonial, que es la que les enseña al pueblo cómo acercarse a Dios. Esa es la ley de ceremonial. Y Deuteronomio, que es la ley civil, que es por la cual se gobernaba religiosamente al pueblo. Entonces, de ese Levítico, que de hecho ya tiene el nombre de Levítico, es la ley que fue asignada a ese pueblo, o digamos más bien a esa tribu de levitas. Los levitas no podían heredar ninguna tierra. De hecho, cuando tomaron Canaán, los levitas no podían recibir tierras. Su herencia era Dios mismo. El mantenimiento, el sostenimiento de los levitas estaba basado en los diezmos y las ofrendas que ellos iban a recibir. Y ellos única y exclusivamente estaban dedicados a todas las actividades del templo. Adoración, alabanza, mantener todo lo que era el templo, los sacrificios. El levita era un sacerdote que en la realidad mediaba entre Dios y los hombres. Esa era la función del levita, del sacerdocio. Pero había una parte que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que en el desierto el Señor mandó que construyeran el tabernáculo, que era donde el Señor descendía y se posaba sobre ese sitio y hablaba cara a cara con Moisés. Y él tenía allí, mandó construir algo llamado el arca de la alianza, que era de puro oro, y dentro de esa arca era como una caja con unos querubines encima. Fue depositado las tablas de la ley, y más adelante fue también depositado la vara de Aarón, que reverdeció, y parte del maná, una muestra de lo que era el maná, que era el pan que con el que fue alimentado el pueblo un tiempo. Cuando los levitas ofrecían sacrificios a Dios para el perdón de pecados, ofrecían corderos y machos cabríos, entre otros animales como toros, palomas y todo esto. Esa era la ley ceremonial. Eso es lo que tenían que hacer: degollar o cubrir pecados o expiar pecados por medio de la muerte de corderos y machos cabríos. Y el orden de Aarón se aplicaba en el santuario terrenal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eso ceremonial, ese sacerdocio de Leví se aplicaba, era en lo terrenal. El de Melquisedec era espiritual, era eterno. Dice que no tenía fin de días, permanece para siempre. Ese es el verdadero sacerdocio, el que ya sabíamos que iba a reemplazar el otro. Se ofrecieron sacrificios más o menos por más de 1500 años, hasta que Jesucristo llegó a la tierra, se encarnó en la Virgen María y llegó para establecer otro testamento, otro mandato, otro o un nuevo pacto en su sangre. ¿Y qué era el orden de Melquisedec? Además del orden de Aarón, la Biblia hace referencia al orden de Melquisedec, que es perfecto y que describe, como decíamos, a Jesucristo el Salvador, sumo sacerdote que permanece para siempre. Pero ¿quién era Melquisedec? Entonces decíamos, fue en la época de Abraham que él apareció por primera vez, 2000 años antes que viniera Jesucristo a la tierra, y representaba espiritualmente, digo yo, a Cristo. Pero ¿quién era Cristo en este tema? Aproximadamente 1100 años antes de la venida de Jesús a la tierra, el rey de Israel, David, 1100 años antes que apareciera Jesucristo encarnado, el rey David, movido por el Espíritu Santo, escribió un salmo que es el Salmo 110, y él habla sobre Melquisedec. Esta es la segunda vez que se habla de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Y dice una cosa sorprendente: esta palabra
mucha gente no la supo interpretar y estuvo velada durante 1100 años. Y Jesucristo mismo fue el que le quitó ese sello y la reveló a las personas que escuchaban, de hecho a los fariseos, porque él le preguntó a los fariseos sobre esa palabra y ellos no supieron contestar. Fariseos expertos en palabra, en escritura, y no sabían qué quería decir lo que David escribió en el Salmo 110. Y dice así, verso 1, dijo el Señor a mi Señor. En algunas traducciones dice, dijo Jehová a mi Señor. Entonces dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para que entiendan bien esa palabra, era así: Rey David, Dios el Padre y Jesucristo. Y dice David, dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová Dios Padre a Jesucristo su Hijo. Esto, dijo lo siguiente: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pasamos al 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y maravillosamente, 2000 años después, Jesucristo les hace una pregunta a los fariseos. Mateo 22:41. Dice así: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Recuerden que a Jesús le hacían trampas, pues Jesucristo también se desquitaba y les hizo esta. Les preguntó, Mateo 22, verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, en el verso 41, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, le repite ese salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo va a decir el Padre? Dijo el Señor a mi Señor, pero ¿cómo así que Jesucristo es el hijo de David? Porque le acaban de decir que era hijo de David. ¿Cómo es su hijo? Verso 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No se atrevían. Eso había sido velado y no lo entendía, pero Jesucristo aquí no lo reveló. Jesucristo le quitó ese sello que había sobre esa palabra 1100 años después, de una manera maravillosa. Sí, es hijo de David porque en la carne viene de la tribu de Judá. Es hijo de David. Jerusalén, recuerden lo que hablábamos ahora del rey de Salem, que es el mismo Melquisedec. Salem en la realidad no existía todavía. Lo que se quería decir que era rey de paz, porque Salem viene de la palabra hebrea Shalom, no existía. Pero es que Salem, años después, es Jerusalén. Los hombres le pusieron Jerú, que quiere decir ciudad. Jerú, que quiere decir ciudad, ciudad de paz. Jerusalén. ¿Y Jerusalén cuál es? La ciudad de David. La ciudad de Dios. Vamos rápidamente, los que quieran, Hebreos 6, verso 19. Y vamos a ver algo muy importante, cómo Jesucristo, casi para terminar, cómo se cumplió esa palabra de que sería el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo todavía ahí en ese momento, hombre, Jesucristo no tiene principio ni fin y Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la realidad, Jesucristo es eterno. Y de hecho, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía sus marcas de la crucifixión. Es un misterio, porque Jesucristo no habita en nuestras dimensiones, en nuestro tiempo, en el pasado, presente o futuro. Él habita en la eternidad, que es un lugar. Entonces, dicho esto, dice que, digo yo, cómo Jesucristo se hizo sacerdote, sumo sacerdote, como se proclamaba en el Salmo, que Dios el Padre juró que Él sería sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Pues aquí está, dice, verso 19, dice, refiriéndose a la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, o sea, primero, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recuerden que Jesucristo
abrió ese velo para que lo entiendan mejor. El tabernáculo o en el templo está el atrio o el patio donde está el altar de los sacrificios. Luego sigue el lugar santo donde estaba pues el candelero, la mesa de oro de los panes de la proposición, la mesa del incienso, y luego había una habitación pequeña donde estaba el arca, pero estaba separada por un velo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que tenía 20 metros de altura. Pero no solamente tenía 20 metros de altura, tenía, dice la palabra, 4 dedos de grosor, 8 centímetros, para que no se velara y no pudieran ver. ¿Se imaginan el peso de eso? Ni siquiera esos sacerdotes levitas que se movían en el lugar santo podían ver el lugar santísimo. No se le permitía a ningún ser humano entrar allá, solamente al sumo sacerdote, y solamente una vez al año, en el día de la expiación. Y para poder entrar ese sumo sacerdote tenía que hacerse sacrificios de corderos, de machos cabríos por sus pecados y por los del pueblo, y él tenía que entrar santo y puro y santificado y purificado, porque sucedía que muchas veces entraba y se le olvidaba de pronto algún pecadillo confesar y allá caía muerto. Por eso es que le amarraban un cordel con unas campanillas, y entonces los sacerdotes, los levitas, escuchaban las campanillas que sonaban, pues sabían que todavía estaba vivo y estaba caminando alrededor del arca, ¿sí? Pero cuando dejaba de sonar, pues se preocupaban y lo sacaban del cordel muerto. Y eso sucedía. Jesucristo, cuando murió, dice la palabra de Dios que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo para que no quedara duda de que fuera un ser humano que lo rasgó. 8 centímetros de grosor, 20 metros de altura. No quedó duda. De arriba hacia abajo yo pienso que acá abajo no quedó cortado. Para que supieran de dónde empezó el corte. Se rasgó. Y Jesucristo entró y se convirtió en este momento como sumo sacerdote para siempre por nosotros. Una manera maravillosa. Ese es el intercesor que tenemos allí arriba. El orden de Aarón. Bueno, ¿por qué entonces Dios designó el orden de Melquisedec e hizo el cambio del orden de Aarón o levita, que fue seguido por más de 1500 años? Porque es que ese orden no podía quitar los pecados. Y rápidamente en Hebreos 7 leo yo verso 23, que nos dice exactamente el motivo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Jesucristo es eterno. Y yo hago un paréntesis en Hebreos 10, dice, verso primero, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los cubría solamente, te quitaba la culpa, pero allí estaba el historial, ¿sí? Tu historial penal. Mientras que con Jesucristo son quitados los pecados y borrados y tirados al fondo del mar, dice Dios el Padre, y que nunca más se acordará de ellos. Tu hoja de vida queda limpia. El acta de decretos que te era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Y recordemos que Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya de entrada estaba profetizando Juan el Bautista que ese iba a ser el sacrificio, el cordero, porque era un cordero lo que se sacrificaba para quitar pecados, no para quitarlos, para expiarlos. Verso 24 de Hebreos 7, regresamos. Mas este se refiere a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia. Verso 25, por el cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y rápidamente yo hago el paréntesis en Romanos 8:34, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre.
Ningún ser humano vivo o que ya haya muerto puede interceder por nosotros. Eso es idolatría. Eso es adivinación. Consultar muertos. Y dice la palabra de Dios que eso es abominación delante de Dios. Cuando tú le oras a un ser querido que haya muerto para que te interceda, para que te haga favores o que te cuide, o un santo, de esos que han llamado santos ya muertos, o seres humanos, vírgenes, todo eso, eso es idolatría y eso es consultar muertos, porque ningún ser humano puede interceder por nosotros. No puede. Es Jesucristo y Él, hombre, no Jesucristo, el niño Jesús de Praga, no, Jesucristo, hombre. Regresamos al verso 26 de Hebreos 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Y me llama la atención sublime que los cielos. Hay una parte en la Biblia que habla las delicias de la diestra de Dios. Ese es Jesucristo. También dice el amado del cielo. Uno de los adjetivos que se utilizan para Jesucristo. Él es el amado del cielo. Verso 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Un solo sacrificio. Y yo hago un paréntesis entonces rápidamente en Hebreos 10, no vayan. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ya termino. Si tú eres de esas personas que ahora que se aproxima Semana Santa, llegan y hacen ese camino a Santiago y lo hacen como un sacrificio, que vayan de turismo está muy bien, cosas muy bonitas, historias bíblicas de los cristianos de los primeros tiempos, está bien que hagas todo este tipo de cosas. Pero si tú haces sacrificios para lacerar tu cuerpo, gente que se crucifica, es que ustedes lo ven por televisión, en otros países en Semana Santa, se clavan en cruces, caminan de rodillas, se flagelan con látigos y ofrecen un sacrificio como a Dios para que los perdone y para que los santifique. Pues déjeme decirle que lo que están haciendo es todo lo contrario, están despertando la ira de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios el Padre no recibe otro sacrificio sino el de su Hijo Jesucristo. Ese fue suficiente, porque cuando tú haces eso, le estás diciendo a Dios el Padre, mira, Dios, es lo que hizo tu Hijo Jesucristo, no fue suficiente, yo lo voy a completar. Le estás diciendo que el sacrificio de Jesucristo, que fue tan terrible por la humanidad, le faltó. Tener la osadía de decir una cosa de esas, porque eso es lo que le estás diciendo a Dios. Y dice que eso es sacrificio o fuego extraño delante de Dios y puede ser consumido por Dios. Esto es la severidad de Dios, porque por ignorancia la gente, por falta de conocimiento, está pecando y se está perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué le falta conocimiento a la gente? Porque es que la gente le crea las fábulas que dicen por ahí. Tenemos que buscar la fuente, que es la Escritura, que fue escrita por el Espíritu Santo a través de personas. Y termino con el último versículo, verso 28 de Hebreos 7. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Cuál ley? La ley levita. Pero la palabra del juramento, esa que dijo Dios el Padre, juró Jehová, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, le dijo Dios el Padre a Jesucristo. Ese juramento dice que fue posterior a la ley y fue para el Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, es importante tener en cuenta, y esto nos da identidad en Cristo. Nos muestra quiénes somos y lo maravilloso que es Dios al entregarnos a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y que podemos entrar a ese lugar santísimo, que es, en la realidad, es el trono del Padre. A ese lugar secreto, cuando tú llegas a ese lugar secreto, dice la palabra de Dios, entrad confiadamente a mi trono, al trono de gracia. Ese es el lugar santísimo. Confiadamente es sin temor a que mueras, porque Jesucristo ya abrió el camino.
con su cruz, con la sangre que derramó en su cruz, y podemos entrar confiadamente para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.